La reforma judicial al Poder Judicial de la Federación, al día de hoy, dicen que no afecta a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Dicen que no afecta a la sociedad. ¿Es la solución a nuestro problema de justicia realmente votar por nuestros jueces, magistrados y ministros? En esta mesa lo tenemos claro. Pero, ¿qué opinan ustedes? Para platicar todavía de este tema, tenemos la invitación del maestro en Derecho Luis Gerardo Tello Estrada, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, iniciando en un juzgado de distrito como meritorio en el Tercer Circuito, en Zapopan, hasta obtener su base de oficial administrativo. El maestro Luis Gerardo ha ocupado diversos cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los cuales destacan los siguientes: técnico operativo, profesional operativo, actuario, asistente de gestión, subdirección de área, secretario auxiliar de acuerdos y secretario auxiliar de ponencia. Actualmente forma parte del equipo legal de la firma de abogados Migoni, Cosío, Ortiz Abogados en la Ciudad de México. Bienvenido, maestro. Bienvenido, Luis Abraham. Bienvenido, Rubén Ortiz. ¿Cómo están? Bien, gracias. Agradeciendo primeramente que haya aceptado, maestro, participar con esta comunidad y pues hacernos partícipes del conocimiento que va a hacer favor de compartirnos, y esperamos que pues, sea de su agrado y que podamos seguir contando con su participación. Igualmente yo también agradecerte, Luis. Aquí este proyecto creo que para nosotros es o ha sido ya parte importante en nuestro día a día, porque finalmente es un medio, una vía para poder comunicarnos con la gente de qué es lo que hacemos en el Poder Judicial. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo agradecido por la presentación, Carlos, Abraham, Rubén. Les agradezco la apertura, los seguidores, a este gran canal donde todas las personas podemos expresar lo que pensamos y apoyar al Poder Judicial Federal que tanto nos ha dejado. Perfecto. Maestro Luis Gerardo, lo conozco, sé que es un abogado de muy buena reputación, sé que ha sido un funcionario de muy buena reputación. Todo esto ha iniciado con el ánimo de informarle a la comunidad, a nuestra amable audiencia, qué es lo que realmente pasa en el Poder Judicial. Esto inició obviamente en octubre aproximadamente con la extensión de los fideicomisos, y bueno, pues se han desarrollado diversos temas porque creemos que es de vital importancia nosotros como conocedores de ciertas cosas informarle a la gente lo que desde nuestro punto de vista obviamente opinamos. Entonces, bueno, reconociéndole que ha sido obviamente un funcionario muy destacado, agradecerle otra vez a título personal que nos haga favor de acompañarnos y dejar esta semillita en la sociedad. Hemos visto que pues bueno, ha trabajado en el máximo tribunal de justicia de nuestro país, que no es poca cosa. Reconocerle que le tengo mucha admiración porque lo conozco desde hace más de 10 años. Gracias. Pero bueno, nunca tuvimos oportunidad de platicar por exceso de trabajo cómo fue su cambio del Poder Judicial cuando trabajaba en un juzgado de distrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Nos pudiera platicar un poco? Con mucho gusto, gracias, Carlos, nuevamente por la invitación. Pues dentro del Poder Judicial, cuando empezamos a entrar al Poder Judicial, ingresamos como meritorio. Antes la meritocracia era importante para poder ingresar a un juzgado, un colegiado, el Poder Judicial de la Federación. Se presentó una oportunidad en la Suprema Corte, ingreso como técnico profesional. Conozco lo que es el alto tribunal, del cual estoy orgulloso de él, su integración, sus salas y toda la gente que forma parte de él, porque son gente capacitadas, como los juzgados, como los colegiados y como el alto tribunal. Cuando yo entro al Poder Judicial, entré pues, así que con el conocimiento de un juzgado de distrito, que creo que en la carrera judicial, para que puedas tener unos buenos cimientos, necesitas empezar un juzgado de distrito. Si no conoces lo que es un juzgado de distrito, el trabajo, las altas horas de trabajo, porque ahí sí cada hora, sí. Ahora sí que tienes que recorrer tu hora de comida para que puedas sacar tu trabajo, ¿no? Y de ahí esa experiencia me sirvió mucho
porque cuando llego al tribunal estábamos en una ponencia. Esa ponencia me toca en el área de coordinación y nos tocó hacer los proyectos correspondientes. En ese tiempo dictado de sentencias. Dictado de sentencias correspondientes. En el transcurso que estuve en el Poder Judicial, en el Juzgado de Distrito, me dedicaba a hacer mi trabajo de trámite desde el inicio de un asunto a la terminación, la ejecutoria, y a partir de eso me dedicaba a proyectar asuntos. Voy a la Suprema Corte y empiezo a proyectar de igual manera asuntos, y eso me empieza a abrir un panorama a ver lo que es la verdadera carrera judicial, qué es el proyecto, cómo se forma, los intereses que intervienen dentro de un proyecto, a quién vas a ayudar, quién tiene la razón jurídica, bajo los argumentos de una demanda, un recurso de revisión, un amparo directo en revisión, UAR, una solicitud de atracción, una resolución de competencia. Empecé a conocer varios aspectos que mi formación me exigía que me tenía que preparar más. Entonces me empecé a capacitar con los cursos que daba el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte, y me enseñó muchas cosas. Dentro de entrar a las sesiones de sala, me tocaba conocer asuntos de segunda sala, eran muy importantes porque veías cómo los ministros debatían bajo su experiencia y su postura cada uno de los asuntos. Y te dabas cuenta que los ministros que tenían un cierto tiempo en la materia ya tenían un criterio determinado, que nosotros lo vemos en las jurisprudencias. Sí. Cuando decimos voto por reiteración, un voto particular o un voto concurrente. En ocasiones cuando llegaban las resoluciones que conocía la Suprema Corte en los juzgados de distrito, nosotros decíamos que es un voto concurrente, que es un voto particular. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Es interesante eso que comenta el maestro Luis, porque incluso en esas instancias donde son, reitero, el máximo tribunal del país, ver cómo cada ministro, pese a que obviamente son ministros, tienen la misma jerarquía, cómo vemos el derecho de diferente forma los abogados, ¿no? Porque pese a que es un tema en específico, atendiendo a lo que usted nos dice, pues obviamente quizá haya ministros que ya tengan obviamente su criterio, pero otros que no lo compartan cuando se trata con un voto particular. Y creo que, bueno, eso también nos ayude a enriquecer, porque yo lo veo de esta forma. Nos da a entender que nadie tenemos como la verdad absoluta en el derecho, porque no es una ciencia cierta, ¿no? Y también nos platicabas de que te has tenido que capacitar de una manera pues más exigente todavía que en un juzgado, porque para la gente que no lo sepa, el Poder Judicial de la Federación sí empieza en un juzgado de distrito, en un tribunal colegiado, en un tribunal unitario, iba a decir, pero acaba de cambiar a tribunal de apelación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tal. Pero pregunta, maestro, ¿qué tan distinto es estudiar un asunto para sacar una sentencia en un juzgado de distrito, en un amparo indirecto, a ya estar en la corte con la exigencia de tener escrutinios más estrictos para poder dictar una resolución? Yo creo que para poder resolver este tipo de asuntos, en ambos, en todos, yo creo que para un juzgado de distrito colegiado, es la capacitación continua de todos los servidores públicos. ¿Por qué? Porque así como resuelves un juicio de amparo indirecto, y haces valer lo que son conceptos de violación, revisas las causales de improcedencia. De igual manera, cuando eres un tribunal revisor en un amparo en revisión, debes de estudiar lo que efectivamente el juez de distrito determinó, y a partir de eso ver los argumentos de las partes y la contraparte para ver si eficientemente lo que dijo es correcto o no. Yo creo que se necesita experiencia para ocupar esos cargos. Dentro del transcurso que yo estuve ahí, me tocaba ver muchos amparos directos en revisión. ¿Esos de dónde derivan? De la revisión del amparo directo. La Constitución te marca que para efectos de presentar un amparo directo en revisión debe existir un criterio que no hubiera sido resuelto por la Suprema Corte. Eso quiere decir un aspecto novedoso para el Estado Nacional. En pocas palabras, que no exista criterio jurisprudencial que resuelva el tema. En esos asuntos me tocaba ver varios temas en la segunda sala que se resolvían en la sala con los ministros, donde varios asuntos se desechaban. Se presenta la reforma del 2021 y dicen que en contra de los acuerdos de desechamiento ya no procede el recurso de reclamación.
En el tiempo que yo llegué fue el 2015. En el 2015 sí se procedían los recursos de reclamación contra los desechamientos. Entonces ya se imaginarán el cúmulo de trabajo que había, que era bastante, porque pues, presentaban los abogados por estrategia esos tipos de recursos para que se demorara el procedimiento. Entonces nosotros tenemos que evaluar efectivamente si los razonamientos jurídicos que hacía valer los abogados eran correctos o no. Vuelvo al punto, la capacitación continua de los secretarios, los que resuelven en un juzgado de distrito colegiado y en la Suprema Corte, debes de pasar por esos peldaños para poder resolverlo. Si no sabes cómo se resuelve un amparo indirecto, no vas a poder resolver un amparo en revisión. Si no sabes cómo se resuelve una sentencia en amparo directo, no vas a poder resolver un amparo directo en revisión en la Suprema Corte. Entonces regresamos a un punto de los capítulos anteriores que sí es muy importante, obviamente, la experiencia. ¿Abraham? A ver, Luis, obviamente estás hablando, nos estás platicando que trabajaste en la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que para todos o muchos, pues hablando son las grandes ligas, obviamente, sí. ¿no? Es yo creo que el sueño de muchos, obviamente, sobre todo servidores públicos, ¿no? Aquí la cuestión, ahorita tú te referías a muchas cuestiones como muy técnicas, que bastante bien, pero también a mí me gustaría saber cómo es que dentro ya de la Corte, cómo es que se conforman esos equipos de trabajo, cómo es que se elabora, cómo llegas a conocer un ministro, cómo sobre todo los ministros conforman sus equipos de trabajo, cómo se elabora el día a día en la Suprema Corte de Justicia. Sí, con mucho gusto. La conformación que a mí me tocó cuando llegué a la Suprema Corte, que es la actual, está conformada por 11 ministros, que ellos son los que conforman el Pleno. Una vez que está el Pleno, hay un secretario general de acuerdos. Ese secretario general de acuerdos es el que da trámite a todos los asuntos que entran. De ahí bajan 2 salas. Si bien 2 salas, primera sala que conoce materia civil y segunda sala que conoce materia administrativa de trabajo. En la primera sala también una de otras materias que conoce la penal. Los equipos, ¿cómo se conforman? Cada ministro, con excepción de la ministra presidenta que se encarga de la cuestión administrativa, y hay un área correspondiente cuando son cuestiones de pleno, tiene una coordinación correspondiente. Esa coordinación es la que se encarga de turnar los asuntos entre sus secretarios. Esos secretarios tienen auxiliares. Esos auxiliares se encargan de redactar y presentar proyectos al secretario de Estudio y Cuenta. Su nombre lo dice. El secretario de Estudio y Cuenta estudia el asunto y lo presenta ante el ministro para convencer su criterio, primer punto, y segundo, cuidar todos aquellos aspectos que son importantes. Una vez que se listan estos asuntos, pasan a una lista de sesión, donde hay un presidente de cada sala. Presidente de la primera sala, presidente de la segunda sala. Ellos, de forma cronológica, hacen una lista de sesión y previo a la sesión hacen una sesión privada. Esa sesión privada se encarga de resolver esos asuntos importantes como los que son la solicitud de atracción. Esas no son televisadas. Esas no son televisadas. Okay. Ellos se encargan de puntos muy internos, administrativos, y aquellos asuntos que son muy importantes, como son las cefas, ahí mismo la resuelven en sesión privada. Una vez que pasa a una sesión pública, y esa sesión pública ya se encarga de resolver primero aquellos asuntos que no tienen una trascendencia. Uh-huh. Les llaman la famosa, la segunda sala es la famosa lista conjunta. Okay. Son aquellos desechamientos, aquellos asuntos que ya hay precedentes, aquellos asuntos que no tienen una finalidad de un asunto de importancia y trascendencia. De ahí van a una lista ordinaria. Esta lista ordinaria, ahí ya se ven los asuntos con importancia, que son cuestiones constitucionales, cuestiones de inaplicación de jurisprudencias, cuestiones de interpretaciones convencionales o conformes. Ya una vez que hacen esto, se emiten lo que son los resolutivos y se dan un término para los engroses. Se conforman los engroses. ¿Por qué? Porque en la sesión se discuten muchas cosas. Claro. Los votos particulares, votos concurrentes, la unanimidad de los votos, la votación por mayoría. Y un caso muy sonado que me tocó vivir en la sala es el famoso voto de calidad. Fue muy sonado hace 6 meses, uh-huh. Donde antes los ministros de las salas
solicitaban un ministro de otra sala para que resolviera cuando hasta declararon impedidos. Ellos, a partir de un razonamiento que hicieron de la ley de amparo, observaron que había un artículo de la ley de amparo que decía que había un voto de calidad de los ministros. Entonces, cuando hay un voto de calidad, los ministros pueden votar, los ministros presidentes pueden votar para desempatar los asuntos. Eso se me hizo muy interesante porque ibas aprendiendo de cómo la conformación y el diálogo entre los ministros, pues es la creación del derecho. Es la creación del derecho porque bajo la experiencia de cada uno de ellos duran en el cargo 15 años. Y van llegando nuevos y ellos se tienen que empapar y ver los criterios. Y cuando llegan a resolver, los ministros dicen, oye, es que este criterio ya tenemos criterio del pleno que tenemos que votar así. ¿Por qué? Porque ya lo votamos. Pero me imagino que bajo ese orden de ideas, y bueno, a lo mejor la gente no lo sabe, pues los 11 ministros no todos son de carrera judicial. Llegan de diferentes formas. Está el ejemplo que ponía, por ejemplo, el licenciado Rubén Saldívar, que bueno, pues fue muy brillante en el tiempo en que estuvo. Y yo creo que se conforma, se integra bien porque hay como diversidad de pensamientos, ¿no? Y a lo mejor algunos sí van a estar con el ánimo de innovar, pese a que a lo mejor haya un precedente. Efectivamente, pues como decíamos hace rato, pues no todos van a tener a lo mejor la misma opinión. Rubén, ¿alguna? Sí, maestro, o sea, nos gustaría pues que, aprovechando su experiencia, pudiera explicar las diferencias de los asuntos en los cuales interviene la Corte y en cuáles los plenos de circuito tienen competencia, porque es un tema que es poco conocido. Claro. Incluso, les soy sincero, hasta abogados postulantes desconocen la existencia de los plenos de circuito y cuáles asuntos pueden resolverse en plenos de circuito y cuáles por la facultad de atracción o demás se van a la Corte. Si nos puede con mucho gusto opinar al respecto, por favor. Después de la reforma que se hizo en el 2021, antes la Suprema Corte resolvía los conflictos competenciales. En alguna charla que di aquí en Jalisco les mencionaba que los conflictos competenciales es una cuestión meramente administrativa, donde pues, ves por cuestión de cuantía, por cuestión de materia, por cuestión de territorio, quién era competente. Y la Suprema Corte, como órgano constitucional, dentro de la reforma que se hizo, dijeron que era un órgano constitucional que tenía que ver cosas importantes, cosas novedosas para el Estado mexicano. Esa reforma fue muy acertada porque la Suprema Corte en mi instancia se llenaba de conflictos competenciales. A partir de esa reforma del 2021 se crean los plenos de circuito. Esos plenos de circuitos ahora se encargan de resolver esos conflictos competenciales, pero a partir de la región que le corresponde. Entonces, la Suprema Corte, después de que ya no procedía el recurso de reclamación contra los acuerdos de amparo directos de revisión de desechamiento, se quitó esa carga de trabajo. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo es posible que un alto tribunal tenga que revisar un acuerdo que desecha su propia determinación? También dice, conflictos competenciales es un trabajo meramente administrativo. Al ser administrativo, dale competencia a los tribunales regionales. Eso ayudó mucho porque llegaban bastante trabajo. Y esos asuntos, vuelvo al tema, cuando se resolvían en sala, se metían en un cajón que se llamaba la lista conjunta. Y esta lista conjunta se resolvían, pero estos asuntos se hacía un área correspondiente de secretarios para que resolvieran esos asuntos. Y los demás secretarios se encargaran de los asuntos más importantes. ¿Qué ha ayudado a la reforma del 2021? Que la Suprema Corte, de conformidad con lo que ha dicho el político austriaco, Kelsen, sea un órgano constitucional autónomo, ¿no? Donde se encargue de cuestiones importantes. Y si no lo hace así, la Suprema Corte no iba a conocer cualquier tipo de cosas. Iba a colapsar por el excesivo carga laboral. Sobre todo yo creo que a partir de la reforma del 2011, cuando ya se apertura el artículo primero a que se intente hacer mayor protección, creo que era necesario, porque a lo mejor la gente de afuera podrá pensar, incluso comunidad de colegas, bueno, pero me estás dejando en estado de indefensión porque no procede ningún recurso. Es que yo creo, bajo mi punto de vista, maestro, si no corríjame, que llega un punto en el que para que
la Corte realmente puede analizar, sobre todo si alguna determinación es inconvencional, deben estar obviamente con un escrutinio mucho más estricto. Y la gente que tienen ahí, que yo no tengo duda que todos son muy brillantes allá, pues puedan estar concentrados en esos escrutinios estrictos, ¿no? Por todos los avances que ha habido a partir de esta reforma. Y como usted bien dice, pues bueno, ¿cómo es posible que pues a lo mejor ese tribunal pues esté a lo mejor resolviendo cuestiones de resolver un recurso contra su propia determinación? Creo que es algo que es comprensible teniendo la cantidad de trabajo. Pero bueno, continuando con el tema, nos acaba de platicar, bueno, perdón, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta más sobre su...? No, solamente en relación a la facultad de atracción que tiene la Corte cuando los criterios o los parámetros que existen para que pueda existir esa facultad, en el cual los asuntos por trascendencia nacional o X tema, la misma Corte solicita la atracción, pero cuando los tribunales colegiados, en los supuestos en los que se da también asuntos de trascendencia, solicita que sean atraídos por la Corte. Si nos puede explicar nada más un poco esos dos supuestos, si es tan amable. Okay. ¿Facultad de atracción? La facultad de atracción, bien mencionada como la cefa conocida, es aquella facultad que solicita los tribunales colegiados cuando aquellos asuntos no han sido resueltos por el alto tribunal. ¿A qué nos referimos? Como bien lo dijiste, Rubén, son aquellos casos en los cuales nos encargamos de decirle a la Suprema Corte: ojo, señor, aquí hay un tema de derecho de familia que no te has pronunciado. Si bien te has pronunciado sobre alimentos, no te has pronunciado sobre la causa de aquellos padres que no pueden pagar alimentos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es una solicitud, y se hace una solicitud y le dicen al alto tribunal: te entrego esta solicitud para que tú te hagas cargo y analices efectivamente este tema, ¿es trascendente o no es trascendente para el Estado Nacional? La Corte lo que hace, dependiendo de sus materias, tanto materia civil, penal, administrativa o de trabajo, dice, uno de los ministros ve la solicitud y dice: atraigo la solicitud. Y una vez que atrae la solicitud, le manda a requerir los autos al tribunal colegiado para conocer de estos asuntos. Y se pronuncia. Y lo que es el trabajo que iba a hacer el tribunal colegiado, ahora lo hace, lo atrae la Suprema Corte para poder resolverlo y poder emitir un criterio. Comentaba que después de la reforma del 2021 se viene lo que es el precedente judicial. Muy importante. Antes decíamos que para efectos de formar un precedente o una jurisprudencia son 5 ejecutores en el mismo sentido. Ahora no. Después de la reforma es un precedente. ¿Cuál es el objetivo nomás de un precedente? Que sea unánime, para que sea obligatorio y vinculante. Qué importante eso que menciona, maestro, porque es de explorado derecho que los litigantes, la falta de capacitación llega a tal grado que los precedentes nunca son invocados en los juicios naturales. Lo comento por experiencia propia, en los cuales yo invoqué precedentes y desgraciadamente un juez de primera instancia no conocía ni siquiera el término. O sea, siendo juez de primera instancia, no conocía el término de precedente. Entonces, pues es un acotamiento que quise hacerlo. En este momento lo sentí oportuno, dada su intervención, y agradecerle pues la explicación. Y que nos acabas de explicar la nueva forma de hacer jurisprudencia, que es la es que yo lo cité en un asunto particular y lo cité como precedente, y un juez de primera instancia me dijo: no, es que el precedente no me obliga, es que claro, no, es una referencia. Y cuando tuve la oportunidad de platicarlo con él, o sea, desconocía en realidad el concepto y el origen del precedente. Y es muy apasionante bueno, cuando la propia doctrina te explica como los casos puntuales para poder citar un precedente, que obviamente me encantaría, si lo tiene a bien, maestro, después meternos en ese tema de fondo. Pero aprovechando hace rato que dije el tema del exministro Arturo Saldívar, que por aquí alguien creo que echó una sonrisita, mi buen compañero panelista. Vamos a entrar a un tema que, si bien ha sido
discutido durante los últimos meses, nosotros emitimos también nuestra opinión. Creo que atendiendo a toda su experiencia, maestro, nos encantaría que diera su opinión sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. Antes de darle la intervención, quisiera poner un audio que Iván nos va a hacer el favor de ponerlo como video para ver un análisis que tuvo este exministro Saldívar con Ciro Gómez Leiva, pero espero que se escuche bien, si no, pues ahí cambiamos de teléfono y hacemos corte. Pero ahí va. Deme un segundo. Es muy impresionante. Sí, realmente se invirtió mucho en los centros de justicia penales federales, pero que funcionan muy bien. También la mayoría de los jueces, de las juezas están muy preparados y creo que en la mayoría de los asuntos se hace un buen trabajo. Bueno, y el juez, el que llevó la audiencia, el juez Roberto Pozán, no sé, espero no equivocarme, pero yo calculo que debe tener, pues debe andar en los 40 bajos, tener entre 40 y 45, también muy impresionante. El dominio que tiene, su argumentación, la manera en la que se dirige a las partes, a los acusadores, a los acusados, la manera en la que resuelve una audiencia. Y ese juez se va a ir con la reforma, Arturo. Ese juez se va a su casa. ¿Qué pasa con esos jueces si la reforma judicial, como la conocemos, como conocemos la iniciativa, prospera? ¿Qué pasaría con el juez Roberto Pozán, por ejemplo? Él podría, en principio, si la reforma camina como se ha platicado, podría postularse para ser electo en el cargo que tiene en este momento o postularse a un cargo distinto. ¿Y pero si perdiera la elección? Bueno, si perdiera la elección, pues ya no sería... Se acabó su carrera. Al menos en este momento. Su carrera como juez, no su carrera como... Es que eso es parte del circo, ¿no? De lo que se está viviendo. Ya despertó nuestro panelista Abraham. Y no, es que de hecho hace rato por eso me daba risa, pues, porque obviamente por todo lo que comentas, Luis, son cuestiones muy técnicas. Tenemos memoria corta porque los comentarios que hacía cuando él figuraba todavía como ministro chocan a lo que manifiesta ahora. Ah, sí, el exministro de hace 2 años. Exacto, ahora, a eso me refiero. No son la misma persona, obviamente. O sea, del cielo al infierno, completamente, o sea, con un criterio que me tocó a mí estar en sesiones en las cuales discutía el asunto. La capacidad jurídica no se puede negar, los intereses. A ver, muchachos, están de manifiesto. En materia, a lo mejor mucha gente no lo conoce. Tenemos aquí la intervención del maestro Luis Gerardo. Los 3 panelistas aquí también tenemos una maestría, nunca lo hemos dicho porque de repente nos dicen comentarios de que ¿y estos quiénes son? Y cómo se atreven a opinar y demás, ¿no? Que finalmente sigue siendo una opinión meramente particular, ciudadana, exactamente, y que obviamente no va con el ánimo de desprestigiar a nadie, porque pues muchas veces les he dicho que yo le tengo admiración al ministro Arturo Saldívar, sobre todo porque las contradicciones que tocó resolver pues sí marcaron una época. Ok, lo que decía Ciro Gómez Leiva, ¿qué va a pasar con todos esos jueces que efectivamente tienen amplio dominio, los ministros que tú tuviste oportunidad de conocer, maestro, que tienen amplio dominio de las materias, que le han dado su vida al Poder Judicial y que no hay que engañarnos, o sea, lo hemos dicho más de una vez, ¿quién va a querer votar por estos candidatos del propio Poder Judicial para que se queden en su cargo? A lo mejor la gente puede pensar que esto no los va a afectar de manera directa, pero aquí nosotros sabemos que claro que lo va a hacer. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría escuchar su opinión respecto a esta intervención de Saldívar, Ciro Gómez Leiva y la reforma en general. Creo que la reforma judicial de primera mano, cuando es propuesta por el Ejecutivo para poder someter a un poder autónomo, de conformidad con el artículo 94, o sea, toda la fuerza y la facultad del poder soberano
Son 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La reforma, puede reformarse el poder judicial por la impartición que se da, por la deficiencia a veces de algunos servidores públicos, juzgadores, pero no estamos hablando de una modernización como lo señala la reforma. Modernizar quiere decir una vanguardia, pero, el Poder Judicial no necesita una vanguardia, necesita un avance. ¿Por qué? Porque las reformas que se han hecho al Poder Judicial han sido para abonar. Entonces, vamos a abonar. No podemos decir que vas a quitar a más de 3,600 juzgadores cuando ellos llevan más de carrera judicial más de 20 años. Son personas que han ayudado al derecho, a la impartición de justicia. La carrera judicial no se hizo de la noche a la mañana. La carrera judicial se hizo para una formación. Inicias dentro de la carrera judicial, actuario judicial. ¿Cuál es el trabajo de un actuario judicial? Notificar, emplazar a juicio. Algo muy importante es el inicio de un juicio. Si no está emplazado un juicio, no lo llamas a juicio, no pueden intervenir las partes, no hay litis. Primer punto, secretario. ¿Qué hace un secretario? Juzgado, integrar un expediente. ¿Con qué integra un expediente? Informes justificados, pruebas, incidentes, con varios elementos para poder resolver con argumentos jurídicos. Para poder acceder a esos cargos de actuarios, secretarios, se necesita un examen. Ese examen no es fácil, necesitas estudiar. Incluso ya el de oficial. Exacto. Que ahorita es el primer peldaño. Lo que no sabe también muchas de las personas que nos escuchan, que hay un concurso de oposición. Exacto. Y son abiertos muchas veces. Y desgraciadamente a eso no se le ha dado publicidad, de que sepan que sí existe un escrutinio para poder llegar a ocupar estos puestos que ahora se pretenden sean de elección popular. Sí existe un concurso de oposición. Entonces, desgraciadamente, como no se ha dado la difusión necesaria, cómo se adquieren esos puestos o esos cargos, no necesariamente una modernización, como dicen, o X, va a llevar que eso mismo sea puesto a consideración de una votación. Pues como comentabas, Rubén, la reforma constitucional, la iniciativa de reforma que pretende hacer el Poder Ejecutivo, pues es una reforma a modo, ¿no? Porque, como lo reiteraba hace unos momentos, esta reforma pues no trata de modernizar el Poder Judicial, sino de eliminar aquellos cimientos que después de varias reformas que se han hecho, como es la capacitación constante de los juzgadores, los servidores públicos, como los postulantes. Y a mi experiencia, yo sigo tomando cursos de la Escuela Judicial del Consejo de Judicatura, porque son cursos donde los magistrados con experiencia de más de 20 años te enseñan, te dicen cómo es el procedimiento, cuáles son las deficiencias del procedimiento, cómo debes de presentar las famosas pruebas digitales y todos esos aspectos. Vuelvo al punto, la reforma judicial la debe de ser el propio Poder Judicial, que se respeten las esferas, la independencia, la impartición de justicia. El hecho de que participe el voto popular de la sociedad no quiere decir que eso va a ser perfectible para la sociedad. O con eso el artículo 17 va a tomar su vida. Justicia pronta y expedita. No es así. Necesitamos especializar a los juzgadores. No juzgo a las personas que van a llegar como juzgadores. No los juzgo. Pero sí digo, estas personas tienen que tener un conocimiento. Traigo al caso análogo cómo nos veríamos nosotros como sociedad eligiendo a los secretarios de Estado del Poder Ejecutivo. Qué interesante. Sabemos que los secretarios de Estado son elegidos por el presidente de la República. ¿Por qué? Porque son su gente de confianza que, dependiendo de su especialización, es el área en la materia que le corresponde. Este caso análogo lo paso al Poder Judicial. La presidenta de la Suprema Corte está conformada con 10 ministros. Esos 10 ministros, a su vez, tienen un consejo de judicatura que se carga de la disciplina, la capacitación y todo lo que es la cuestión de administración. Ellos tienen un examen de oposición para poder acceder a ser juez de distrito y poder acceder a ser un magistrado de circuito. Si tú no llegas con el conocimiento exacto, sales de las filas, pero tienes oportunidad de poder hacerlo. Una vez que tomas la oposición
de ser juez de distrito o magistrado, tiene 6 años para su ratificación. ¿Por qué se hacen esos 6 años? Para ver, con una visita, se hacen visitas extraordinarias, visitas ordinarias para ver el desempeño de un juzgado de distrito. Que son cada año. Bueno, cada 6 meses se conoce visita judicial. A tu experiencia lo sabes, Carlos. Exacto. Y fíjate, tocas un punto muy importante, Tello, porque reiteramos, o sea, aquí donde está la trampa, porque si bien la reforma lo que pretende es de que se elijan a los 1,668, me parece, jueces y magistrados, efectivamente el día de hoy la reforma no dice cómo va a combatir los problemas que México necesita, que obviamente es el hambre de justicia que hemos platicado, que es efectivamente que la justicia sea más pronta y expedita, porque comentamos en un capítulo que efectivamente el Poder Judicial, a diferencia del Poder Judicial, por ejemplo, del Estado, es un poco más rápido. Bueno, por no decir mucho más rápido, porque evidentemente hay plazos mucho más que tenemos, unos de 24 horas, ¿no? Que hemos platicado en otros capítulos. Pero bueno, creo que todos estuviéramos de acuerdo si en la reforma dijeran, muy bien, a partir de los problemas que hay en el Poder Judicial de la Federación, con estos mecanismos que no lo hemos visto porque no ha modificado nada el procedimiento, el propio juicio de amparo o demás, no se ha dicho cómo van a pretender que se alcancen esos límites de excelencia que en teoría están pretendiendo. Con el cambio tan sencillo de cambiar unas personas por otras, que insistimos, no sabemos quiénes vayan a llegar, no sabemos cuánta experiencia vayan a tener, pues yo creo que hay un peligro que incluso todo eso vaya en retroceso. Efectivamente, la carrera judicial y todo lo que se pretendía en la Constitución, pues ha sido a partir de una lucha constante de derechos adquiridos, que van en busca del beneficio de la sociedad. Por eso estamos tan críticos con esta reforma, porque sinceramente no hemos visto un fin legítimo real con el cual sí quieran ayudar a los mexicanos. Sí, los mexicanos necesitamos una mejor justicia, claro que sí, todo el mundo lo vemos, pero al día de hoy con su dictamen, con todo respeto, pues parece que nada más quieren poner a su gente para controlar también al otro poder. Un poder judicial a modo, como también lo ha dicho Abraham. Sí, o sea, la reforma judicial, yo como la percibo, Luis, Rubén, Carlos, es únicamente el sometimiento del poder. O sea, esta reforma no, la elección de jueces, el que elijan los jueces no quiere decir que se va a acabar la corrupción. Al contrario, seguramente los índices de corrupción en el Poder Judicial se van a ir para arriba, van a crecer evidentemente. ¿Cómo vas a poner la gente? ¿Cómo un juez de distrito o como un juez hasta local van a tener que hacer campañas? ¿Quiénes van a llegar? ¿Quiénes van a ganar esos asuntos? O sea, la imparcialidad está comprometida por el proceso del cual logró obtener ese cargo. Exactamente. Abraham, además tú comentabas, por ejemplo, también mucha gente desconoce que hay comisiones de disciplina donde ahorita bien lo decía también el maestro Luis Gerardo. Los jueces y los magistrados están bajo constante vigilancia en el sentido de hecho, que todos los servidores públicos del Poder Judicial, sí. O sea, cualquier persona o servidora pública puede ser sujeto a algún procedimiento. Sí, por ejemplo. En experiencia personal, yo llegué a presentar queja en el Consejo en la Ciudad de México en contra de un magistrado que de forma personal pues fui agredido verbalmente por un magistrado en un tribunal colegiado hace algunos años, y eso se me había olvidado comentarlos como experiencia propia, y presenté yo una queja aparte de la denuncia penal correspondiente, y tuve buena experiencia y atención en ese entonces en el Consejo de la Pero a Judicatura ver, Federal. comentando como inicié el capítulo, se vende que esta reforma va en beneficio de la sociedad. Se vende que esta reforma no va a afectar derechos adquiridos de trabajadores, y de entrada pretendes quitar de su cargo. Es que insisto. Deme un segundo para terminar la idea, por favor, porque si no se me va a volver a ir, vamos a reiterarlo de capítulos anteriores. Al día de hoy, ¿qué es lo que ustedes consideran que esta reforma afecta más a la sociedad? ¿Qué afecta más a los trabajadores internos del Poder Judicial? Porque un tema que creo que no lo hemos agotado lo suficiente, la integración de este Tribunal de Disciplina que pretenden sustituir por el Consejo de la Judicatura Federal. Creo que, como bien lo decía el maestro Tello, pues el Consejo sí ha hecho su chamba en el sentido de que tienen sus comisiones de disciplina, su creación de nuevos órganos, tienen sus visitas judiciales, los informes circunstanciados como lo conocemos cada 6 meses y la visita física cada año para efectivamente evaluar. El maestro Luis Gerardo decía algo que no se había dicho. Bueno,
la ratificación de los 6 años para los titulares. No es fácil ganársela porque evidentemente dentro de esos 6 años también tienen que seguir escrutinios estrictos. ¿Que hay excepciones? Claro. Obviamente, pues yo con todo respeto, pues no puedo meter la mano al fuego por ninguna institución, incluyendo lo que considero de alguna manera mi casa, si lo quieren ver así, pero no podemos caer al exceso de pensar que eliminando este tribunal, que todo lo que se ha hecho durante estos años, esta lucha social ha estado mal, como le decía el ministro Lainez. Yo la verdad, o sea, dentro de mi experiencia, que a lo mejor no es un argumento suficiente para que se tome en consideración, yo conozco, si no en su 100%, alrededor de un 90 y tantos % de funcionarios muy valiosos. Tengo aquí 2 compañeros que tuve durante varios años, a usted lo conozco y le tengo un respeto profesional, pero bueno, al punto. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Cuál es el...? Yo creo que, bien lo acabas de decir, o sea, la reforma constitucional no puede ser a modo de un partido político, porque así lo están haciendo, a modo de un partido político. Entonces, a la lógica, para estar en las filas de poder ser juzgador o magistrado, tengo que estar en el partido político del poder. Si no lo estoy, pues no voy a llegar. Pero además, no termina ahí. O sea, ¿qué compromisos voy a adquirir por ser un candidato del partido del poder? Eso es lo que está mal. ¿Por qué? Las reformas constitucionales, lo decía Kelsen, la ley es suprema, la ley no se debe tocar, es intocable. Las diferentes reformas que se han hecho en la Constitución han distorsionado lo que la Constitución precisa. Hay derechos, antes eran garantías, ahora son derechos humanos. Esas garantías constitucionales se reproducen ahora en derechos humanos. Esta exposición de motivos, que es la iniciativa del Poder Judicial, viola derechos humanos tanto al justiciable como al servidor público, como a la persona que quiere que le impartan justicia. ¿Por qué? La Constitución y el Poder Judicial Federal se encarga de proteger que no haya violaciones a la Constitución. ¿Qué va a pasar si llega una persona que por el solo hecho de que es abogada, tiene muy buenos contactos políticos y se presenta y se pone en las filas de los juzgadores? ¿Qué garantía me va a dar a mí cuando yo presente a un amparo directo de conformidad con el artículo 15 de la ley de amparo? Amparo de urgencia. ¿Tú crees que un juzgador va a ser sensible en este tipo de asuntos? Donde va a decir, te estoy solicitando un amparo de urgencia porque tengo un familiar enfermo que no quieren impartir cuestiones de salud, servicio de salud. ¿Qué va a pasar? Lo va a dejar pasar. Entonces, va a haber un perjuicio al justiciable por este desconocimiento. La impartición de justicia debe ser constante capacitación a los servidores públicos. Lo acabas de decir, son 6 años de ratificación. Existen excepciones, claro, son juzgadores, pero también hay órganos revisores. Entonces, quitar el techo ya realizado, los cimientos realizados dentro del Poder Judicial Federal, pues vas a dejar una simple sillita donde se van a poder meter cualquier persona y sí, les va a ir muy bien. Pero nosotros como servidores públicos, ¿qué vamos a hacer? Como postulantes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué instancias vamos a tocar? Si la instancia del Poder Judicial Federal es la instancia que se dedica a garantizar los derechos humanos. Ahora, maestro, por ejemplo, usted tuvo la experiencia obviamente de estar como servidor público muchos años. Aquí tenemos ahora 2 abogados postulantes y he escuchado mucho, sobre todo en personas que han acudido al Poder Judicial. De manera general he escuchado esta analogía que dicen, bueno, es que sin el Poder Judicial Federal nosotros no pudiéramos litigar. Porque creo que es lo que usted dice, ¿qué instancias van a tocar ahora? Porque aquí con esto que veo, creo que el vicio que se reproduce en niveles más bajos, si se lo elevas al federal, pues va a ser lo mismo. Entonces, como usted dice, ¿qué compromisos políticos vas a adquirir? Pues entonces vamos a quedar con un poder judicial que evidentemente pues no va a funcionar tampoco incluso para los abogados postulantes. Y la gente podrá pensar, bueno, ¿y esto en qué me afecta a mí? Pues en todo. Porque evidentemente en todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ver con el derecho. Y obviamente esperemos que nadie llegue a necesitar que un abogado intervenga, pero va a llegar un punto en el que incluso a lo mejor ni un abogado va a poder
pues bueno, velar por sus derechos humanos cuando vayan con uno de ellos, ¿no? Abraham. No, insistir obviamente en lo mismo. Ahorita que los escucho hablar, lo que yo creo es que la reforma judicial finalmente se está vendiendo de una manera a la población en general, como si nosotros, o como si, bueno, no nosotros, la institución propiamente fuera enemigo, como si fueran todos corruptos, como si esa fuera la regla. Y en realidad, como tú decías hace rato, o sea, no puedo meter las manos al fuego por todos, pero finalmente no es la regla que toda la gente que trabaja en el Poder Judicial sea corrupta, sino que serán las excepciones y serán muy contados esos casos. Pues en realidad yo sí creo que la institución como tal es de las que está trabajando y está defendiendo los derechos humanos de la gente. Entonces, obviamente, creo que esta reforma viene obviamente a dar un retroceso para los derechos de todos los mexicanos. Entonces, no sé. Ok, faltó nada más en relación a la opinión respecto a la afectación a los derechos internos de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. De ahí, fíjate, yo ya lo he comentado anteriormente, creo que sí van relacionados obviamente nuestros derechos laborales con lo que es obviamente la reforma, pero ahorita los derechos laborales no nos los han tocado. Entonces creo que si ahorita todavía no los tocan, lo que importa para mí desde mi punto de vista es defender la independencia judicial. Yo creo que estás en un error, con todo respeto, Abraham, porque va a haber un tema pendiente, sí. No lo quiero profundizar ahorita, pero sí hay un derecho laboral que se está tocando al día de hoy con esta reforma, y es la carrera judicial. Okay. Entonces, si bien se dice que los derechos de los trabajadores se van a respetar, sabemos, y nos lo ha platicado, les mandamos un saludo a Luis Enrique Vizcarra, a Omar Raciel, que si bien las condiciones laborales de trabajo están hasta el 2025, también nos han dicho cómo se va a garantizar esa cuestión. No quiero salirme de este tema, más bien quiero ir aterrizando un poco en las conclusiones respecto a esta reforma. Me gustaría preguntarles a ustedes dos si le tienen una pregunta al maestro para ir cerrando ideas. Pues solamente primero agradecerle, como va a ser parte del cierre, agradecerle por esta excelente disertación que nos hace, estos comentarios que nos hace para la comunidad que integramos este proyecto que tenemos en puerta, y que esperemos que la comunidad tome conciencia respecto de los temas tan trascendentes que están por llevarse a cabo a través de la reforma, que si bien es cierto, buscamos hacer un eco respecto a las particularidades reales de ese proyecto que, como lo mencionó Abraham, se está vendiendo con una falsa idea de que con esa reforma la sociedad va a tener un beneficio directo. Vemos, analizando la reforma, que no es tal. O sea, lo único que se está buscando es tener el control sobre otro poder y no beneficiar en sí a la sociedad. Lo que yo comentaba era que lo que se buscaba es una reforma al sistema judicial, no al poder judicial, para efectos de que sí se materialicen esos proyectos de beneficio en contra del nepotismo, en contra de cualquier otro efecto, pero no tanto con el Poder Judicial, sino el sistema judicial que se haga más accesible. Pues hay avances de expedientes digitales y demás, que eso sí pudiera tener un impacto positivo en la sociedad, una certeza jurídica. Ese tipo de temas yo creo que fueran fundamentales para que la sociedad tuviera esa sensación de justicia. Lo que yo les comenté hace tiempo, que a final de cuentas el exministro Saldívar, yo tuve la oportunidad de tener un asunto ahí, pero en la disertación, en el análisis del proyecto, a pesar de que no me fue favorable, me convenció. El razonamiento jurídico me dejó tranquilo a mí como profesionista. Entonces eso es lo que buscamos, o sea, que a final de cuentas la impartición del derecho pues llegue a tal punto de que si no te es favorable te sientas convencido de que agotaste todos los términos jurídicos y etapas procesales correspondientes. ¿Para qué? Para que se llegue a resolver un asunto, pero no te sientas con la sensación de injusticia, sino sientas que todas tus pruebas fueron valoradas y que no alcanzaste el objetivo que buscabas. Pero esa sensación
es necesaria para que una sociedad pueda estar tranquila. Y lo que estamos viendo es que no estamos logrando eso. Y yo creo que es uno de los objetivos, que esto lo dejo como un cierre y esperando a lo mejor algún comentario de usted, maestro, respecto a si este proceso que estamos viviendo de reforma al Poder Judicial pudiera ser realmente el tener los efectos que se anuncian o con el cual fue presentada a la sociedad para lograr su aceptación. Sí, claro, pues, ahora sí que coincido con tu comentario, Rubén. Creo que, lo vuelvo a reiterar, es una iniciativa que es a modo, y al ser a modo, pues ahora sí que estamos a las condiciones del Ejecutivo. Las violaciones a los derechos humanos de una ley propuesta para invadir las esferas de un poder, pues es algo que se le llama, pues ahora sí que la inconstitucional de las leyes, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que una iniciativa de reforma se encargue de violar derechos? ¿Qué derecho estás violando? Derecho a ser inamovible. Un juez de distrito, ¿por qué es inamovible? Eso es importante, porque un juez de distrito, un magistrado, es constante en su especialización, ¿no? El hecho de que tú llegues como postulante, lo digo como los despachos jurídicos, y tú promuevas un juicio de amparo indirecto y veas el nombre de jueces de distrito con la experiencia de muchos años, te da garantía y seguridad jurídica de que cuando presentes un amparo indirecto con suspensión, porque es otro tema, o sea, las suspensiones, se necesita, el tema fundamental en un amparo indirecto son las suspensiones. Son temas quirúrgicos. Sí, que por desgracia se reformó, desde mi punto de vista, también en retroceso. En retroceso. Pero quien conoce como juez de distrito un incidente de suspensión y valora los aspectos de interés social y orden público, y ahora la apariencia del buen derecho y peligro a la demora, a partir de eso das garantías al gobernado, a la seguridad jurídica. ¿Qué va a pasar con la reforma si llega una persona que es militante de un partido político, tiene el título de abogado, y le dicen qué es un incidente de suspensión, qué es una suspensión provisional, qué es una suspensión definitiva y para qué sirve? Y las de plano, como bien decías. Entonces, desde ahí yo creo que estamos en la deficiencia que la lógica no te da. La lógica no te permite decir, no es que no llegues como abogado a ser juzgador, demuéstrame que tienes la experiencia. Considero que en México tenemos grandes juristas. Lo hemos dicho, hemos visto a muchos ministros que no son de carrera y han sido varios muy buenos juristas. Pero eso ¿cómo se ha dado? Por el aprendizaje diario, por el estudio constante. Si no lo haces así, no vas a poder llegar. Nosotros como postulante, lo acaba de decir el maestro Rubén, aprendemos de las sentencias. ¿Por qué queremos que nuestros asuntos los resuelva la Suprema Corte? Porque queremos seguridad jurídica. Queremos que aunque me des palo, porque así se maneja la palabra en ser postulante, sabemos que nos vas a dar un razonamiento donde yo voy a aprender, donde el próximo juicio que yo lleve lo voy a encauzar con tu razonamiento jurídico. Maestro, algo que también creo que no hemos aprovechado el tiempo para hacerle esta pregunta. Ahorita que mencionaba la Corte, si bien se sabe que hay un diálogo o que en teoría a partir de ciertas contradicciones de tesis se tiene que establecer que haya un diálogo entre cortes, hablo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana, ¿cómo, y bueno, ya teniendo las condenas que haya habido respecto a los pronunciamientos de manera internacional con estos temas de obviamente quitar a los jueces o magistrados de sus cargos y lo que usted decía, el derecho a la estabilidad, ¿cómo puede usted analizar estas condenas y estos diálogos que debe haber entre cortes? Porque supongo que debe ser con el ánimo evidentemente de que estas cortes pues de alguna manera como que pues colaboren, ¿no? En conjunto también para, pues no sé cómo decirlo, fortalecer el derecho interno. Pues lo tomamos en la mesa al iniciar el foro. Después de la reforma del 2011, todos sabemos que partimos de un precedente internacional, Radilla Pacheco. Ese precedente internacional, al ser nosotros parte de una cuestión convencional, nos obliga, nos hace vinculantes. Exacto. A que se aplique. A partir de eso se hace la reforma primero constitucional. La Suprema Corte tomó
una consulta trámite. Esa consulta trámite lo abrió con un varios 912. Del 2010. Ese 912 del 2010, como bien lo dices, estableció cómo se debe de aplicar el derecho convencional en México. A partir de eso, nosotros tenemos que aplicar el derecho convencional en todos los asuntos. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación, tanto como postulantes como los impartidores de justicia, deben de garantizar que todos los derechos, derecho de familia, derecho a la réplica, derecho a tener un libre trabajo, todas esas cuestiones que nos garantiza la Constitución, deben ser garantizadas también por un juzgador. Pero tomando como base aquellos acuerdos internacionales o aquellos tratados que nos ayuden a nosotros. Le quiero interrumpir un poco porque creo que acaba de decir algo muy importante. La comunidad, a lo mejor, para las personas que no sean estudiosas del derecho, ¿cómo le puedo explicar qué implica para México que sea vinculante en un asunto de la Corte Interamericana? Y me refiero, obviamente, a los asuntos en los que México no haya sido como tal condenado, porque evidentemente aquí tenemos una responsabilidad también, ¿no? Claro. Sí, pues para el efecto de que un asunto internacional haga vinculante al Estado mexicano, es que participe, ¿no? Participe el Estado mexicano y ver cuáles son. Tenemos una excepción que el gobierno federal pues no ha tomado en cuenta las recomendaciones que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, debemos de agotar las instancias. Y al agotar las instancias, tenemos que poder llegar a esas instancias internacionales y que se haga un pronunciamiento expreso. Es por eso que la vía idónea que marcan los juzgadores es llegar a esa instancia internacional. Cuando ya hay precedentes internacionales de los cuales ya establecen que los tribunales constitucionales, Poder Judicial Federal, no se deben trastocar. Deben de respetarse su autonomía, su integración, su elección de magistrados, todo eso. Pero eso no se puede aplicar en México porque no lo han resuelto. Es un caso análogo. Y al ser análogo, pues no se aplica. Es vinculante, no obligatorio. Entonces, debemos llegar a esas instancias para que pueda hacer nacer y valer lo que dice el primero constitucional, ¿no? Que garantice nuestros derechos humanos. Y ahora, como está el escenario, ahorita usted considera que sí se puede llegar a tocar ese ámbito internacional, porque si bien obviamente no, como tal, no ha iniciado un procedimiento en ámbito internacional, de hecho ni siquiera el local, pues bien, se puede a lo mejor tener un poco de luz en el sentido de que pues este tribunal, esta Corte Interamericana, pues ya se pronunció respecto a ese caso análogo que viene mencionaba usted. ¿Lo ve en un ámbito real que sí pueda acontecer o un ámbito pesimista? Vaya. No, claro que va a acontecer, porque ya es este tema de la iniciativa de reforma es una violación a los derechos humanos. No nomás para el justiciable, para el postulante y para los que trabajan en el Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque también viene el efecto dominó para los poderes locales. Porque la réplica que venga de la reforma constitucional se va a replicar a las locales. Escuché, perdón que los interrumpa, escuché un argumento de un abogado de Nuevo León en el cual no recuerdo el colegio de abogados que representa, y estaba estableciendo que ya tienen previsto el gobierno de Nuevo León y determinados colegios de abogados proponer al Ejecutivo la separación, o sea, en grado extremo al poder existir de forma inminente esa reforma como un efecto dominó para el Estado, en el cual la imposición a través de la Constitución, porque para allá va, de la reforma de los poderes judiciales estatales, poder buscar la separación del Estado de Nuevo León en virtud de que chocan con los principios que provocaron la federación de lo que es la República, en el cual los convenios de incorporación a la federación se pueden ver trastocados a raíz de esas reformas, y lo cual es interesante, pero te pone alerta y ver qué es lo que se está tocando actualmente respecto a los efectos que puede tener esa reforma implícita en la Constitución. Y además lo que te lleva, o sea, si estamos en un Estado de Derecho, lo que queremos es austeridad,
¿cómo es incongruente de que vas a hacer una elección donde el INE se encargará de la... ¿Cuánto se va a gastar en ese presupuesto? O sea, yo lo pongo sobre la mesa. La elección que se hace de los ministros, ¿se necesita un peso para que los senadores voten? No. Es una elección que se hace, lo propone el presidente de la República, el presidente lo propone a la Cámara de Senadores y los senadores votan, lo rechazan, vuelve a emitir otra propuesta. No cuesta ni un peso. ¿Cuánto va a costar hacer una elección en todos los estados para que puedan llegar a ocupar los cargos de los juzgadores? Para los ministros. O sea, es un dinero. Si estamos hablando de austeridad, el gobierno es congruente con su propuesta de iniciativa de reforma. Y es que por eso no les parece que esta reforma judicial es una ocurrencia del viejo en el poder, pues, de este cuate, pues, porque hay que decirlo así, o sea, justo lo dices, ¿cómo la gente no va a salir ni a votar? O sea, ¿cuántas boletas tendrían que darte por persona para elegir a los jueces? ¿Qué pasa el día que se vaya un juez? ¿Vas a tener que abrir otra vez elección? O sea, es como, no sé, a mí me parece como una ocurrencia que de aquí del presidente actual. La verdad, de ocurrencia no tiene nada. Es parte del plan que yo les comentaba del bloque socialista a nivel mundial, que yo lo escuché, que ese plan se tenía desde América Latina hasta México, que era la joya de la corona de toda América. No, pero yo me refiero a ocurrencia porque la reforma ahí está y obviamente tiene una trascendencia, obviamente, que es aquí obviamente tratar del show para socialista. Exactamente, pero me refiero a eso como una ocurrencia finalmente, porque insisto, o sea, es para mí muy ilógico el votar por los jueces, por todo lo que conlleva y como tú lo comentas. Y además la formación de un juez no es andar en las calles diciendo que va a haber justicia pronta y expedita a cada uno de los ciudadanos cuando tengan un conflicto, porque es comprometerse. Yo voy con mi vecino Rubén, le digo, vota por mí, Rubén, y todos los asuntos que me lleguen a mí, pues yo te voy a favorecer porque votases por mí. Es que no puede ser una promesa de campaña, porque además pues es un mandato constitucional y además al momento de desempeñar un cargo haces una protesta. Entonces, evidentemente creo que estos temas sí es pues grave que se politicen porque no resuelve. Es que la función de las personas electas, tanto en el Poder Ejecutivo como son los titulares, porque solamente es el único puesto los titulares, y en el Legislativo, pues sí hay una representación de la sociedad en los cuales... Pues no dude que después vayan a querer también que se voten por los demás funcionarios, porque por ahí dicen que tienen pendientes cómo estructurar en teoría el resto. Pero lo que comentaba el maestro es una analogía. O sea, el Ejecutivo no somete a votación a los secretarios de Estado. Entonces es una autodeterminación del propio poder. O sea, tenemos que ir cerrando por cuestión de tiempo. Ahorita va, Luis. Primeramente sí, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Lo siguiente, obviamente, ya nos comentaste, trabajaste en juez de distrito, trabajaste en la Suprema Corte, actualmente eres abogado postulante, pero me gustaría, ¿cuál podría ser tu mensaje para toda la gente, la sociedad, de la importancia que es el Poder Judicial para ti, tu opinión, de la importancia que pueda tener en la sociedad? Y sí, realmente eso. Claro. El Poder Judicial para mí es una institución autónoma, independiente, de formación jurídica, tanto para los postulantes como para los impartidores de justicia. Y el Poder Judicial no se puede transgredir sus derechos fundamentales de los juzgadores. Las reformas que se han hecho desde 1857 se han hecho para que sean permanentes, imparciales. No podemos nosotros, con una reforma que habla de modernización, con ese verbo que es modernización, decir que lo que ha hecho el Poder Judicial es ambiguo. No lo es. Debemos de implementar, y nosotros como postulante ponernos las camisetas y apoyar al Poder Judicial Federal, porque ellos son los que nos garantizan una seguridad jurídica. Perfecto. Pues yo, a manera de también ir cerrando, otra vez a agradecerles aquí a los tres que estemos intentando dar un mensaje. Habrá gente que no esté de acuerdo con nosotros y es muy, muy respetable. Creo que estamos intentando dar una opinión lo más objetiva posible, porque antes de ser funcionarios nosotros dos, ustedes dos que tú lo fuiste, maestro, usted lo fue, ahora están como abogados postulantes. Creo que antes de ser funcionarios, antes de ser abogados, somos obviamente ciudadanos. Y hay una
un interés que precisamente toda esta lucha social que hemos sufrido desde que somos independientes, México independiente, pues efectivamente vaya progresando, que vaya hacia adelante, que no estemos retrocediendo en discusiones que fueron agotados hace cientos de años, que evidentemente pues atengamos al espíritu de ese mexicano que efectivamente sí quiere ser libre, porque hemos tocado temas de independencia judicial y pues parece que con todo esto no. O sea, ¿independientes en qué sentido? Yo no sé si esto vaya con, obviamente, intención. Dicen que no es una venganza. Yo la verdad les creo parcialmente muchas cosas. Creo que tienen un fin legítimo, el cual es velar obviamente porque la sociedad busque un mejor sistema de justicia, pero insistimos, al día de hoy esto no resuelve nada. Creo que al contrario, lo único que busca es poner a su gente. Y bueno, eso como a manera de mi conclusión. Agradecerles la intervención. No sé si tengan algún comentario más que quiera hacer alguno de ustedes, si usted, maestro, quiere cerrar con alguna conclusión particular. Pues que partamos del hecho de que el Poder Judicial Federal se encarga de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, tanto el justiciable, y que cuando veamos la reforma a grosso modo sea viendo los intereses de cada uno de nosotros, ¿no? Así que quien puede reformar un poder autónomo independiente son los mismos del poder, porque todos sabemos que los de la casa saben las deficiencias de la casa. No se metan, el Poder Ejecutivo no puede someter a un Poder Judicial. Artículo 49 de la Constitución. El Poder Supremo recae sobre 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y entre ellos debe haber un contrapeso, pero no una imposición. Y creo que esa iniciativa es una imposición a que los magistrados, ministros y jueces sean destituidos de su cargo de forma irresponsable y además sin tomar en cuenta todos los años de experiencia que tuvieron que llegar, porque así que para hacer examen de juez no es fácil. Es verdad. Hicieron 2, 3 intentos, 5 intentos para llegar a ese peldaño. Más los años de experiencia. Y además el Consejo de Judicatura se encarga de la disciplina y la observancia total por cada 6 meses o años, si no más me equivoco, de la evaluación de los juzgadores. Si están mal en su actuar, se hagan procedimientos, pero internos. No tiene nada que ver ejecutivo dentro de sus sistemas internos. Además hay medios, obviamente, para cerrar esa idea, complementarla, maestro. Si a lo mejor una persona tiene esa impresión, pues evidentemente hay que partir de un principio de inocencia. Y si alguien piensa que algún funcionario pues no está cumpliendo esos estándares de exigencia, pues que haga valer tanto su denuncia, o que obviamente pues hay que no piensen que están en estado de indefensión o que no hay forma de que estas personas puedan ser investigadas, porque la realidad es de que no. O sea, todos los servidores públicos, no solo en el ámbito federal, pueden ser investigados. Algo que se ha hablado poco también es de que las declaraciones patrimoniales que hacen los propios funcionarios, pues son, obviamente, pueden estar a disposición de cualquier persona que lo pueda solicitar, y pues no hay nada que esconder en realidad. Insisto que pues obviamente no podemos meter las manos al fuego por todas las personas, pero pues creo que de mi parte, no sé si él, insisto, quiera cerrar con alguna idea. Bueno, solamente esperemos que la comunidad sea un poco más activa, y aprovechando que estamos teniendo visitas tan importantes como la del maestro, gracias, pues nos dejen sus comentarios, temas que propongan o alguna pregunta en específico, como Carlos ya lo ha dicho en otros episodios, y agradecer de nuevo la intervención del maestro. Yo agradecerles otra vez a todos ustedes. Es momento de cerrar. Sobre todo les quiero agradecer a todas esas personas que se quedaron hasta el final del video. Quiero que sepan que obviamente estamos con mucho ánimo de traerles a personas preparadas. Hoy tuvimos una visita pues de una persona gracias, que les platicamos, estuvo en lo más alto de las grandes ligas. Tribunal, sí, exactamente, de las grandes ligas de este país. Y bueno, va con el ánimo que pues si por algo obviamente no están de acuerdo en lo que estamos diciendo nosotros, infórmense con gente que confíen. Bueno, déjenos comentarios para bien, para mal, como ustedes quieran, pero les pedimos también a favor que nos sigan en redes sociales. Esperamos su intervención en otro capítulo más adelante, porque mucho la gusto. verdad que nos nutro mucho ayudarles, agradecerles más bien a todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.